Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos en una mañana nueva de catequesis. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un sacramento muy importante, que es el sacramento de la confirmación. Bueno, y para hablar de este sacramento, bueno, vamos a invocar a esa tercera persona, ese que a veces nos olvidamos de que es el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a invocarlo para que nos dé sus dones y poder transmitir todo lo que Dios quiere que compartamos hoy, ¿no? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, permíteme que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Por qué debemos confirmarnos? ¿Qué es ese sacramento de la confirmación? En el sacramento de la confirmación, Dios nos fortalece con el Espíritu Santo. Vamos a conocer un poquito, ¿no? Sobre la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Santo Toribio fue un gran santo que dio la vida por nuestra iglesia latinoamericana. Llegó como arzobispo de Lima en 1581. En ese tiempo, la diócesis de Lima comprendía los países de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina, y medía 5.000 kilómetros de longitud. A pesar de ser tan grande, Santo Toribio la recorrió 3 veces. Una de sus principales preocupaciones era dar a todos los que estuvieran preparados el sacramento de la confirmación. Administró más de 800.000 confirmaciones hasta el final de su vida. Entre aquellos a quienes confirmó se encuentra la primera santa de América, Santa Rosa de Lima. Miren, Santa Rosa de Lima fue confirmada por San Toribio de Mogrovejo. Entonces, aquí vemos cómo este santo, que era arzobispo de Lima, se esforzaba por recorrer toda su diócesis para confirmar. Recordemos que el sacramento de la confirmación solo puede ser dado por el obispo, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este sacramento? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse, ¿no? Ven cómo el Espíritu Santo llenó todo, toda la casa donde se encontraban, ¿verdad? Y vinieron como lenguas de fuego y se repartían, se pasaban sobre todos ellos. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos llama, nos da fuerza para movernos, es el que nos mueve, es el que nos quita esa vergüenza de hablar de Jesús, es el que nos quita esa pereza a veces de levantarnos a la misión, al apostolado. Entonces, vemos cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos ahora al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, donde dice: los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Miren, ¿no? Por medio de la imposición de las manos recibieron el Espíritu
Santo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el rito del sacramento, ¿no? Entonces vemos cómo las escrituras nos hablan del sacramento de la confirmación. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la confirmación? En primer lugar, fortalece nuestra unión con el Padre, del cual somos hijos. Nos une más profundamente con Cristo y con la Iglesia. Nos ayuda a dar testimonio de nuestra fe anunciando a Jesús. Al igual que el bautismo, la confirmación imprime carácter, por lo que se recibe una sola vez. Es uno de los sacramentos indelebles, ¿no? Que nos dan un sello, ¿no? Un carácter sacramental, es decir, que no se borra, que solo lo recibimos una vez, ¿no? Cuando nos dice que fortalece nuestra unión con el Padre, del cual somos hijos, debemos recordar que somos hijos de Dios, ¿no? Eso fortalece nuestra unión con el Padre, ¿no? Cuando dice que nos une profundamente con Cristo y con la Iglesia, recordemos eh, la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Esto nos une mucho más a la vid, que es Cristo, ¿no? Y nos ayuda a dar testimonio de nuestra fe anunciando a Jesús. Es decir, ya perdemos ese miedo, ¿verdad? Con los dones del Espíritu Santo, pues perdemos el miedo y vamos, como los apóstoles, a anunciar a Jesús sin miedo, ¿no? Porque la evangelización es anunciar a una persona que conocimos, que es la persona de Cristo, del cual nos enamoramos y queremos que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo se enamore de Jesús y esa es la misión, ese es nuestro apostolado, ¿no? Entonces, así vemos cuáles son los efectos de la confirmación, porque debemos recibir la confirmación. La confirmación la recibimos, como vimos en la lectura anterior, de las manos del obispo, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que eran los apóstoles quienes realizaban este sacramento. Por esta razón, en la Iglesia son los obispos, sucesores de los apóstoles, los encargados de confirmar a los fieles. En algunos casos, el obispo puede delegar a un sacerdote para que realice la confirmación. ¿Bien? O sea, es el obispo quien da, pero hay casos que, bueno, delegan pues, a un sacerdote que pueda realizar la confirmación. ¿Cómo se recibe la confirmación? La confirmación se recibe cuando el obispo unge, es decir, pone aceite al frente del bautizado con el crisma, ¿no? Que es el aceite bendito para los sacramentos, mientras impone las manos y dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo hay la imposición de las manos y la unción con el santo crisma, ¿no? Entonces, aquí vemos cuál es el compromiso, ¿no? Que cómo nos comprometemos pues a, a trabajar, ¿verdad? Ya con los dones del Espíritu Santo, pues a anunciar, ya somos guerreros de Cristo, ¿no? Ya vamos a anunciar el Evangelio, vamos a anunciar a Jesús ya sin miedo, ya fortalecidos con todos los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito el rito, ¿no? Lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, pues en cuanto al rito, ¿no? En cuanto a cómo cuáles son los signos y el rito de la confirmación, ¿no? En el numeral 1293 nos dice que en el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, es decir, el sello espiritual, lo que decimos como el carácter indeleble. La unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones, es decir, el aceite es el signo de abundancia y de alegría. Y el ungido irradia belleza, ¿no? La unción del Santo Crisma, después de bautismo en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Esto es importante, ¿no? Es el signo de una
consagración, es decir, para tener el buen olor de Cristo, ¿no? También vemos que en el rito romano el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu, ¿no? Aquí vemos la oración, ¿no? Como el obispo hace una oración, dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y lo libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del Espíritu. Aquí vamos a ver los 7 dones del Espíritu Santo. Llénalos del Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Este es el rito, ¿no? Lo que el obispo pone las manos y hace esta oración, pues recordándonos todos estos dones que vamos a recibir. Bueno, y también después, en el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Espíritu Santo, ¿no? El Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no? Esto es lo que vemos en el rito de la confirmación, ¿no? Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, puesto que bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad. De ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Es decir, eh, no es que si no recibimos la confirmación o no hacemos la primera comunión, el bautismo sea inválido, ¿no? El bautismo es válido, tiene validez, pero los sacramentos de iniciación quedan incompletos, ¿no? Eso es lo que explica aquí el catecismo, ¿no? Dice: a veces se habla de la confirmación como el sacramento de la madurez cristiana. Es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida, que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás de Aquino, pues, lo recuerda, ¿no? Él dice que la edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual, de que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo, ¿no? Aquí vemos cómo en la experiencia, pues se ve cómo hay niños que, a pesar de una edad temprana, una edad natural temprana, pues han alcanzado una madurez espiritual tremenda. Hoy tenemos el ejemplo del beato Carlos Acutis, que este año va a ser canonizado, pues como a su temprana edad pues alcanzó una madurez espiritual tremenda. Y bueno, hoy va a ser elevado a los altares, ¿no? Que el beato Carlos Acutis, pues pronto que va a ser canonizado, pues nos guíe, ¿no? Que a ustedes también puedan verse en él, que puedan ver el ejemplo en este niño con una madurez espiritual tremenda que ha alcanzado, va a alcanzar los altares, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, jóvenes, pueden verse en estos ejemplos de madurez espiritual muy temprana y que puedan lanzarse a la evangelización, al servicio, a la misión,
al orden sacerdotal, a las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas, sin miedo, porque quien nos da la fuerza, quien nos da la inteligencia, quien nos da la sabiduría, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, nos siga cubriendo con su manto y que podamos seguir evangelizando y en la misión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.